Bueno, mi compañera Michelle y yo les vamos a hablar de la exploración de las extremidades superiores, inferiores y la columna vertebral. Intentaremos hacerlo lo más rápido y resumido porque como son tres temas, luego es como medio pesado. Vamos a empezar con las extremidades superiores. Para empezar, se debe explicar brevemente cada paso del examen o las acciones que vayamos a realizar al paciente para así obtener su asentimiento. En este caso, debemos colocar al individuo en una posición sentada, de pie o acostada, depende la acción que se vaya a realizar. Y para poder examinar las distintas caras y superficies de las extremidades, es necesario descubrirlas completamente y seguir un orden. Y por último, debemos de asegurar una buena iluminación. Vamos a empezar un poco con la anatomía de las extremidades superiores. Para cuando hagamos una exploración física se debe empezar de abajo hacia arriba, es decir, vamos a empezar con la mano y muñeca, después antebrazo y brazo y por último el hombro. El examen de las extremidades se realiza mediante inspección, palpación y la auscultación solo se da en caso o en situaciones especiales, por ejemplo, en caso de crepitaciones de movimientos articulares. Además, deberemos valorar rangos de movimiento y pruebas especiales. Como rápido repaso de anatomía, tenemos a los huesos. La clavícula y la escápula forman parte de la cintura escapular, el hombro, el húmero que forma parte del brazo, el radio y el cúbito, parte del antebrazo, y tenemos los huesos carpianos que forman el carpo, que forman parte de la muñeca, y los huesos metacarpianos que forman parte de la mano. Tenemos las falanges proximales, mediales y distales, que son en este caso los dedos. También tenemos como importante o es importante mencionar las articulaciones que se ven involucradas en esta parte de la anatomía, que sería la acromioclavicular, la glenohumeral, la articulación radiocubital distal y proximal, la articulación carpometacarpiana, intermetacarpiana y bueno, todas estas. De todos modos voy a dejar la imagen ahí para que puedan checarla bien. También tenemos que tener en cuenta los músculos del miembro superior. Tenemos los músculos intrínsecos del hombro, que en este caso son el supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor, redondo mayor y deltoides. Estos logran que el hombro rote medial y lateralmente. Tenemos los músculos del brazo, en este caso se divide en anterior, que es el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial, y los posteriores, que es el tríceps braquial. Tenemos los músculos del antebrazo anterior, que se dividen en tres: superficial, intermedios y profundos. Los músculos del antebrazo posterior, que son los superficiales y profundos, y los intrínsecos de la mano, que son los tenares, hipotenares y los cortos. También tenemos que tener presente las arterias y venas que pasan por esta superficie, que como importantes tenemos la arteria toracoacromial, la axilar, la braquial profunda, la subescapular, la radial, la cubital y las arterias digitales palmares comunes. Otra cosa importante que debemos recordar es la parte nerviosa de la extremidad superior, ya que muchas o algunas de las patologías que podemos encontrar en la extremidad superior, algunas radican de algún daño en algún nervio. En este caso vamos a hablar del plexo braquial. Tenemos que hay 5 ramos que salen de C5, C6, C7, C8 y T1. En el caso de C5 y C6 van a unirse hasta llegar a un tronco y formar así el tronco superior. C7 va a ir por sí solo a formar el tronco medio y tenemos la unión de C8 con T1 para formar el tronco inferior. Bueno, es como toda una red. No sé si se puede entender muy bien en la imagen que puse. Intenté ponerla como lo más entendible posible. En el caso de la superior, pues vamos a tener el fascículo lateral y posterior. En el tronco medio va a dar hacia el fascículo lateral y posterior y el inferior va a dar hacia el fascículo posterior y medial. Para así podemos decir que el fascículo lateral va a estar hecha de un tronco superior y un tronco medio y el fascículo posterior va a estar hecho del tronco superior, medio e inferior.
y el fascículo medial va a estar hecha del tronco inferior. Y estos nos van a dar como resultado unos nervios terminales que son los importantes que debemos de tener presentes, que es el músculo cutáneo, el ramo, el nervio exiliar, el nervio radial y el ulnar. Y en este caso se va a hacer el ramo medial y el ramo lateral, que en una unión van a formar el nervio mediano. En la imagen de al lado es muy fácil saberlo. En el caso del nervio mediano nos podemos guiar porque forman una M hasta el final, donde dice ramas terminales, no sé si puedan verla. Ahí de todos modos viene el nombre y la imagen se las dejo. Vamos a empezar como dijimos de abajo hacia arriba. Empezamos con la mano y la muñeca. En el caso de inspección vamos a valorar la simetría, el aumento de volumen, la posición, la deformidad, la atrofia muscular o fasciculaciones, el tamaño, el color y el examen de las uñas. Para la palpación vamos a checar el aumento de volumen, vamos a checar si hay crepitación, irregularidades óseas, si hay sensibilidad, para lo cual debemos de palpar las áreas sensibles al final para compararlas con las áreas no sensibles y la temperatura. Tenemos que empezar revisando el tamaño. Existe para ver las extremidades superiores, existe algo que se llama la atrofia de glándulas tiroides, que son las mixedemas. Eso provoca un abultamiento de tejidos blandos, como se puede ver en la imagen que tiene como las manos rojas. Existe la acromegalia, que es cuando se tiene una mano grande y los dedos muy anchos, que es en el caso de la imagen que se compara donde está la mano normal que se ve muy chiquita y al lado está una mano con acromegalia que se ve muy grande, incluso como muy ancha. Y tenemos la aracnodactilia, que se da en el síndrome de Marfan. En esta patología se tienen unos dedos largos y delgados, como podemos ver en la imagen de la derecha, donde se ve la mano muy alargada y los dedos súper largos. Cabe recalcar que la acromegalia es bilateral, ¿eh? Digo, ahí la están comparando como con dos personas. Bueno, tenemos también la parte del color. Muchas veces una micosis puede producir un eritema exudativo en los dedos y en los pliegues interdigitales. La coloración de la piel nos puede dar datos también sobre la profesión que realiza el paciente o sobre sus hábitos individuales. Por ejemplo, si llega un paciente con las manos manchadas de pintura, podemos suponer que trabaja en algo relacionado con la pintura. O cuando hablamos de hábitos individuales, si llega alguien con el color amarillento en la mano, puede ser porque muchas veces la nicotina forma esta coloración de amarillenta en las manos y pues es muy común en personas fumadoras. Algunos trastornos que tenemos se pueden deber a alteraciones circulatorias, por ejemplo, la cianosis generalizada, que es pues cuando las manos se ponen de tonos azules, y la crocianosis o cianosis periférica, en la que solo se afecta, es igual a coloración azul, pero solo se afecta a las extremidades en su porción distal, como tenemos los dedos mostrados en la parte de abajo. También es importante checar la deformidad y posición. Tenemos una deformidad rotacional por fractura de falange, es cuando pues francamente hay una fractura de falange que produce que el dedo se mueve como de manera lateral, como tenemos en la imagen de ahí que se muestra como la flechita roja. Tenemos el dedo en mazo, que es la flexión de articulaciones interfalángicas distales. Tenemos una deformidad de Boutonniere, que es cuando las interfalángicas proximales tienen una flexión fija, es decir, ya no pueden salir de esa posición, y las interfalángicas distales tienen una hiperextensión. Esta es como lo contrario a una deformidad llamada deformidad de cuello en cisne, donde las interfalángicas proximales tienen una hiperextensión y las distales tienen una flexión. Se pueden ver comparadas ambas en la imagen de abajo donde está la fractura de falange.
está una deformidad que dice en ojal y en cuello de cisne. Tenemos la contractura de Dupuytren, que es una flexión física de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Estas generalmente afectan al dedo meñique y al anular. Cuando mencioné que había algunas patologías relacionadas o creadas a partir de un daño en los nervios, me refería, por ejemplo, a la mano de simio o mano de predicador. Es cuando no existe una flexión de los dedos 1, 2 y 3 y el pulgar es llevado un poco hacia atrás y se pierde la capacidad de realizar movimientos de oposición. Esta se da por una lesión en el nervio mediano. Y lo podemos ver en la imagen del medio donde dice mano de predicador. Tiene los 3 dedos no flexionados y pues justamente se llama mano del predicador por la posición que ésta adquiere. Tenemos también la mano en garra o la garra del cubital. Es cuando no existe una flexión de los dedos anular y meñique. Justamente se ve como si estuviera la mano formando una garra y esta se da por una lesión del nervio cubital. Y por último tenemos la mano caída o la mano propina de mesero, que es la flexión permanente y se presenta cuando hay una parálisis de los músculos extensores. Y esta se da por una lesión en el nervio radial. Y es la última imagen que podemos ver de mano caída. También debemos de checar el aumento de volumen. Muchas veces a simple vista se pueden ver algunos nódulos, por ejemplo en este caso el nódulo de Everton, que son nódulos en la interfalángica distal, como se muestra aquí, también son llamados como tofos, y el nódulo de Bouchard, que son nódulos en la interfalángica proximal. Existen también los conocidos quistes y las protuberancias por tofos, que son muy comunes en la enfermedad de la gota. Y estos son conglomerados de urato de monosódico en los cartílagos, en el periósteo o tendones. La piel que recubre estos tofos es delgada y se transparenta la coloración blanquecina de los uratos. Y lo podemos saber cómo se muestra aquí. También debemos de inspeccionar las uñas. En estas debemos observar el color, la forma y la textura. Muchas veces en las anemias o en la cianosis en estados de hipoxia muestran el lecho unguial muy pálido. En el caso de existir una intoxicación por un metal pesado como el plomo o el arsénico, las uñas se van a poner en una coloración negro parduzco, como se ve en la imagen. También nos pueden hablar de una exageración, de un hipocratismo, que es como una exageración de la convexidad de la uña, que es como una uña en vidrio de reloj, es decir, que la uña se va a ir como hacia abajo. La colioniquia, que nos puede hablar de una anemia ferropénica, que es cuando es cuando hay una excavación del centro de la uña. Es una uña en cuchara. Perdón, me confundí. La primera, el hipocratismo, es cuando existe una convexidad, es decir, la uña está hacia arriba. Y en el caso de la coloniquia, es cuando la uña está hacia adentro, se ve como si fuera una cuchara. Cuando existe una deficiencia de zinc o de hierro o hay algún problema tiroideo, muchas veces las uñas se pueden presentar quebradizas. Algunas patologías importantes que debemos mencionar en en la extremidad superior es, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es un trastorno inflamatorio crónico de etiología desconocida. Esta afecta las articulaciones sinoviales, es simétrica y conduce a la erosión del cartílago y el hueso, provocando deformidades articulares. Al inicio de la enfermedad, los pacientes presentan dolor en articulaciones y rigidez, especialmente de predominio matutino. Y también existe una inflamación de varias articulaciones. En el examen físico se pueden observar inflamación de las pequeñas articulaciones de las manos, muñeca o el antepié. Los individuos cuando tienen esta enfermedad mal controlada pueden presentar deformidad en cuello de cisne, como ya lo habíamos visto.
Otra patología importante son los quistes ganglionares. Estos contienen líquido mucinoso y se encuentra con mayor frecuencia en la cara dorsal de la muñeca. La mayoría de estos son asintomáticos, pero puede presentarse algunas veces dolor y sensibilidad, o muchas veces es como muy insatisfactorio verlo por la apariencia cosmética. Para realizar la palpación de muñeca y mano, va a haber de dos formas, las palmas hacia arriba, y para esto debemos de palpar los pulsos radial y cubital para confirmar una irrigación adecuada de la mano. Y eso se realiza como lo tenemos en las imágenes de la izquierda. En segundo lugar, debemos de evaluar la masa muscular de las eminencias tenar y hipotenar. Y en tercero, evaluar la sensación del nervio mediano y cubital. La segunda palpación se realiza con las palmas hacia abajo. En ella vamos a evaluar la sensación del nervio radial sobre el primer espacio interdigital dorsal. Debemos apretar suavemente a través de las articulaciones para provocar sensibilidad, así como que debemos de palpar todas las articulaciones de la mano. Debemos evaluar y comparar sensibilidad, irregularidades y temperatura. Y por último, deberemos de palpar la tabaquera anatómica en busca de sensibilidad para así descartar una posible fractura de escafoides. La palpación de las muñecas se da manualmente en busca de irregularidades o sensibilidad en la línea articular. Tenemos rangos de movimiento para saber si existe alguna patología en las manos y muñecas. Tenemos el rango de movimiento de flexión. En la muñeca, el paciente deberá juntar el dorso de las manos y flexionar la muñeca por completo. Lo normal es que exista una flexión de 0 a 90 grados, como podemos ver en la imagen derecha. En el caso de los dedos, el rango de flexión se evaluará cuando el paciente es capaz de cerrar su puño. Y para el pulgar, el paciente deberá mover el pulgar a través de la palma de la mano para así tocar la base del quinto dedo, el meñique. Para la extensión, el paciente junta el dorso de las manos y extiende la muñeca por completo. El rango normal de movimiento es de 0 a 90 grados. Los dedos los vamos a evaluar la extensión cuando el paciente abre el puño y es capaz de extender los dedos por completo. Para el caso del pulgar, mueve el pulgar hacia atrás a través de la palma y lejos de los dedos, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Otros rangos de movimiento que tenemos que tener presentes es la aducción y la abducción. La aducción la vamos a evaluar cuando el paciente con la palma, en el caso de la muñeca, con la palma hacia abajo, el individuo lleva los dedos hacia la línea media. Lo normal es tener un rango de 0 a 30 grados, como se muestra en la imagen superior derecha. Y el caso de los dedos se va a evaluar cuando el paciente es capaz de unir sus dedos. El pulgar se medirá con los dedos y el pulgar en una posición neutral y con la palma hacia arriba. El individuo deberá mover el pulgar hacia abajo. La abducción, que es lo contrario, se hará en la muñeca con la palma hacia abajo. El individuo alejará los dedos a la línea media. Los dedos se evaluarán cuando el paciente sea capaz de separar los dedos. Y el pulgar con los dedos y el pulgar en una posición neutra y la palma hacia arriba. El individuo será capaz de alejar el pulgar de la mano. Tenemos la pronación de la muñeca, que es cuando el paciente rota el antebrazo para que la palma quede hacia abajo. Tenemos la supinación de la muñeca, que es cuando el paciente rota el antebrazo de modo que la palma quede hacia arriba. Otro movimiento importante que tenemos es la oposición del pulgar, que es cuando el paciente toca el pulgar con cada uno de las otras yemas de los dedos. Algunas pruebas especiales que tenemos en la muñeca y la mano es la prueba de Tinel, que se realiza sentado. En esta se percute de forma suave con los dedos la zona del tendón palmar para provocar hormigueos y detectar si hay alguna inflamación de un nervio.
Lo primero será que el paciente flexionará el codo a 90 grados con la muñeca en supinación, es decir, la palma hacia arriba y de manera extendida. El examinador golpeará ligeramente el centro del ligamento transverso del carpo, como se puede ver en la imagen. Esta prueba será positiva si existe algún dolor o parestesia en la distribución del nervio mediano, es decir, que se sugiere una compresión del nervio mediano. Otra prueba que se tiene es la prueba de Fallen, que igual se realiza sentado. En este el paciente flexionará el codo a 90 grados con la cara dorsal de las muñecas presionadas juntas en la posición completamente flexionada, como se puede ver en la imagen. Se le pedirá al paciente que extienda la muñeca contra la resistencia del examinador. Nosotros meteremos un poco de fuerza en el codo para que éste pueda oponer cierta resistencia. Se da una prueba positiva cuando existe un dolor, una parestesia o un entumecimiento y se da por una lesión en el nervio mediano. ¿Cuánto tiempo dura esa prueba, doctora? Ay, eso no lo encontré. Pueden describirlo que en 3 minutos puedes dejarla ir y en esos 3 minutos puede llegar a tener esa sensación. Si pasan esos 3 minutos y no tuvo ninguna sensación, entonces fue negativo. Ok, gracias. Tenemos la prueba de Finkelstein, igual se realiza sentado. En él el paciente aduce el pulgar hacia la palma y cierra un puño alrededor de él y luego se aduce la muñeca. El paciente intentará abducir la muñeca y el pulgar y al mismo tiempo que nosotros como médicos obtendremos cierta resistencia. Se da una prueba positiva cuando existe un dolor en la cara radial en la muñeca y esto sugiere una tendinopatía del extensor corto del pulgar y o en los tendones del abductor largo del pulgar. Tenemos la prueba de Allen que se usa para valorar la permeabilidad de las arterias radial y cubital. Se realizan comprimiendo la arteria radial al tiempo que se hace cerrar la mano con fuerza para que aumente el retorno venoso hacia afuera de la mano. Se le pide luego que abra la mano al paciente y se continúa con la presión sobre la arteria radial. Se debe de observar palidez y retorno de color rosado normal en la mano del paciente. Esta se hará rápidamente si la arteria radial es permeable. Se hará todo este mismo procedimiento, pero ahora comprimiendo la arteria cubital. Tenemos además ahora vamos a seguir con la inspección y palpación del brazo, antebrazo y codo. Muchas veces el tamaño y la forma del brazo y del antebrazo pueden estar alterados por atrofias musculares, luxaciones, fracturas, tumores o trastornos metabólicos del esqueleto, como la osteogénesis imperfecta. El codo es un sitio muy frecuente de localización de xantomas, tofos, nódulos subcutáneos o nódulos subcutáneos. Para la inspección del antebrazo no seguirá una línea recta con el brazo, sino que habrá cierto ángulo de abducción como se puede ver en la imagen de abajo. Es decir, este no puede ir como muy directo a la mano o muy central a la mano, sino que debe de haber cierto grado como se muestra en la imagen de abajo en la parte superior, en la parte inferior izquierda. Si este ángulo se acentúa por desplazamiento anormal del antebrazo hacia afuera, se tiene una deformidad llamada cúbito valgo. Es decir, cuando este ángulo es mucho más grande de lo normal. En el caso contrario, si se forma un ángulo de abducción por el desplazamiento del antebrazo hacia adentro, se constituye el cúbito varo, que muchas veces se puede dar por una fractura del humeral, que es cuando está como la imagen de aquí que dice C, cuando está como muy recto con el brazo con el antebrazo. Existen muchos tipos, las fracturas son muy comunes en la parte de brazo y antebrazo. Existen varios tipos de fracturas, por ejemplo la de sin desplazamiento, en la cual el hueso se quebró o fracturó, pero este permanece en su mismo lugar. Existe la fractura con desplazamiento, que es cuando los dos extremos del hueso fracturado se separan. La conminuta, que es cuando el hueso que se fracturó
o se rompió, se parte en muchos pedazos. Y la abierta, que es cuando el hueso fracturado atravesó la piel y somos capaces de verlo en el exterior. Los signos y síntomas de una fractura de brazo van desde el dolor en el brazo y hombro, inflamación y moretones, posición o forma normal del brazo y dolor fuerte al movimiento o incluso a la palpación, y una debilidad o adormecimiento en el brazo, manos o dedos. Para la palpación deberá de palparse el ganglio epitococlear, que está arriba y detrás de la tróclea del húmero. Este ganglio se encontrará aumentado de tamaño en infecciones de mano y antebrazo. La región axilar se examinará con el brazo en aducción y luego en abducción. Se palparán los ganglios para valorar si están aumentados de tamaño o no. Aquí les presentaré un video más o menos de lo que es la palpación de justamente de estas estructuras. Como tal no se escucha, pero sí, ese sí se está viendo bien, ¿eh? Bueno, de todos modos les dejo el video en la Los presentación links. Ajá. y ahí vienen los links para que los puedan checar. A mí se me hicieron muy buenos y completos. Lo voy a poner y de todos modos, pues luego viendo, pues es como más sencillo entender esta parte de la palpación. Y ahí recuerden, ¿no? Que a veces el paciente dice así, me encontré una bolita o así, y es la tróclea y epitróclea, pero lo bueno es de que casi siempre tenemos al miembro contralateral para que él también lo palpe y pues compare, ¿no? Y digo casi siempre porque pues a veces están amputados o algo así, pues no hay con qué comparar. Y bueno, de todos Y la modos, ahí les flogosis, dejo. doctora, ¿qué me dirías? ¿Qué es la flogosis? ¿Cómo? ¿Qué es la flogosis? ¿Alguien sabe? A ver en el chat, escriban. Sí, es que si no mal recuerdo era la inflamación de una, es que no me acuerdo si era una arteria o una vena. Era de una vena. Es cuando existe cierta inflamación de una vena. Y pues se ve a simple vista, pues que justamente se ve esta como elevación. Existe inflamación. Entonces tú puedes decir que una articulación tiene flogosis. Por eso es importante para este tema. Bueno, continúa. Los rangos de movimiento normales que tenemos en el brazo y antebrazo es la flexión, que es cuando el paciente dobla el codo para poder tocar el hombro. Tenemos la extensión, que es lo contrario, que es cuando el paciente endereza los brazos lo más lejos posible del hombro. La pronación, es cuando el paciente rota el antebrazo de modo que la palma queda hacia abajo, y la supinación es justamente lo contrario. El paciente rota el antebrazo, pero para que la palma quede hacia arriba. Existen algunas pruebas especiales para justamente evaluar estas zonas del brazo, de la extremidad superior. Tenemos la primera, que es el codo de tenista. Esta se realiza sentado y en él el paciente flexiona el codo a 90 grados, es decir, como normalmente lo haría, con la muñeca en pronación y flexión completa. Se le pedirá al paciente que extienda la muñeca y se le pondrá resistencia
para que él intente moverla. Se da una prueba positiva cuando existe dolor sobre el epicóndilo lateral. Esto significa que existe una epicondilitis lateral o hay una tendinopatía del extensor de la muñeca. Tenemos la segunda prueba, que es la de codo de golfista. Esta se realiza igual sentado. En el paciente flexiona el codo a 90 grados, pero con la muñeca del lado contrario, es decir, en supinación y extendida completamente. Se le pedirá al paciente que cierre el puño, y que flexione la muñeca, igual se le pondrá resistencia. Se da una prueba positiva cuando existe dolor sobre el epicóndilo medial. Esto significa que hay una epicondilitis medial o una tendinopatía del flexor de la muñeca, es decir, es lo contrario a la prueba de codo de tenista. Por último, vamos a evaluar el hombro. En él tenemos que revisar la simetría, el aumento de volumen, la posición anormal, si existe alguna deformidad o atrofia muscular y si tenemos una escápula alada. Para la palpación veremos el aumento de volumen, si existe crepitación o si hay alguna irregularidad ósea o si existe sensibilidad en alguna parte del hombro. Muchas veces la articulación del hombro puede verse comprometida por la poliartritis. Es como que se aprecia un aumento de tamaño en la articulación. Muchas veces esta solo se manifiesta con dolor porque al ser una zona como llena de mucho músculo, muchas veces no es capaz de verse a simple vista. Tenemos la bursitis subdeltoidea, en la cual el paciente experimenta dolor acentuado al mover el brazo hacia la abducción y se despierta con dolor al presionar sobre el acromion. Los tumores de cabeza del húmero muchas veces ocasionan una deformación y un agrandamiento del hombro, como se puede ver en la imagen, y se puede observar como cierto bulto justamente a esta altura. En las luxaciones de la articulación escapulohumeral se produce un aplanamiento del hombro, ya que en estas condiciones la cabeza del húmero debe de estar situada por debajo del deltoides. Para los rangos de movimiento del hombro, estos deben de evaluarse y compararse con las demás. Para estos tenemos los movimientos compuestos, que es cuando se hace una prueba de los músculos del manguito rotador con algunos movimientos. Estos movimientos pueden ir como por ejemplo con la rotación externa y la abducción de la articulación del hombro. En él se le indica al paciente que coloque las manos detrás de la cabeza y con los codos apuntando hacia un lado. También se realiza la rotación interna y la aducción de la articulación del hombro, que es cuando el paciente coloca las manos detrás de la espalda baja y llegará lo más arriba posible de la columna vertebral. También tenemos el movimiento de flexión, cuando los pacientes levantan los brazos hacia adelante, y la extensión cuando se extienden los brazos detrás de nosotros mismos o en el caso del paciente, pues hacia atrás de ellos. Tenemos la abducción del hombro, que es cuando el paciente levanta los brazos hacia los lados en un movimiento en forma de arco hasta que las manos se tocan por encima de la cabeza. La aducción del hombro, que es cuando el paciente mantiene los brazos rectos y se mueven por la parte frontal del cuerpo hacia el lado opuesto. Tenemos la rotación. Tenemos la rotación externa del hombro, que es cuando el paciente mantiene los codos a los lados flexionados a 90 grados, mientras se mueven los antebrazos hacia afuera en un movimiento en forma de arco. Y la rotación interna del hombro, que es cuando se coloca la mano detrás de la espalda y se alcanzará la columna lo más arriba posible. Es normal o se debe de ser capaz de alcanzar hasta el nivel de T4 o T8 aproximadamente. Les voy a igual a poner un video, no creo que se escuche tampoco, pero de todos modos igual les dejo ahí en la presentación.
para que puedan ver cómo se evalúan estos rangos de movimiento o algunas maniobras. Y ahí pues también nos sirve lo que veían en sus clases de anatomía, ¿no? Y cada articulación tiene como que sus movimientos y le pedimos al paciente que los realice y eso es lo que describimos en la nota. Pónganse como que hacerlo de una en una articulación, a ver, cuál es la flexión de hombro, la extensión de hombro, la abducción, porque es lo que vas a pedir que haga y tú vas a calcular más o menos los grados en los que hace tu paciente. O sea, a lo mejor si dice no lo puedo hacer el hombro hacia atrás, pues entonces extensión 0 grados. Si lo mueves sí un poquito hacia atrás, bueno, sí logra extensión 10 grados, 15 grados. Y abducción, no, pues no lo puedo subir, aquí me quedo, pero entonces logró ¿cuántos? 90 grados. O si lo extiende hasta acá, pues los 180, ¿no? Entonces sí es como esto de regresar a los ángulos que vimos en la primaria de matemáticas para estarlos repasando. Y algunas articulaciones pues tienen sus características especiales. Por ejemplo, el tobillo sí hace flexión y sí hace extensión, pero ¿cómo les llamamos? Como que la dorsiflexión, ¿no? De hecho, para esta parte de extremidad superior es muy importante tanto los rangos de movimiento como justamente menciona la maestra, saber como los ángulos normales sí, como los ángulos normales que debe realizar cada articulación o cada parte del miembro superior. Y hay unos que se llaman goniómetros, son como unas reglitas que te ayudan a medir el ángulo en grados, pero generalmente pues lo hacemos más visual. Recuerden que el instrumento somos nosotros. Y bueno, les dejo ahí esos videos justamente sobre los movimientos para valorar el hombro y abajo les dejo un resumen del examen físico del hombro. Es muy cortito, dura 5 minutos y se me hizo muy completo. Pues sí, considerando que hombro es muy complejo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la extremidad inferior. Esta se divide en tres, bueno, cadera, rodilla, tobillo y pie. Entonces vamos a empezar con cadera. Siguiente, Karen. Siguiente. Bueno, no me quiero detener mucho en la anatomía, entonces nada más les comento que anatómicamente es importante identificar en la vista anterior lo que es la cresta ilíaca a la altura de L4, la tuberosidad ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y el trocante mayor, también la sínfisis del pubis. Siguiente. Mientras que posteriormente es importante identificar la espina ilíaca posterior-superior, el trocante mayor, la tuberosidad isquiática y la articulación sacroiliaca. Bueno, esto es importante por la palpación que veremos más adelante. Siguiente. Muscularmente, el grupo flexor se sitúa en la cara anterior y se encarga de la flexión del músculo. El principal flexor de la cadera es el músculo iliopsoas, mientras que el grupo extensor se sitúa en la cara posterior y extiende el muslo. Aquí el glúteo mayor es el principal extensor de la cadera. En el grupo abductor se encuentra en la cara interna y aproxima el muslo al cuerpo, mientras que el grupo abductor se encuentra en la cara externa y aleja el muslo del cuerpo. Estos son importantes porque ayudan a estabilizar la pelvis durante la fase de apoyo de la marcha. Siguiente.
Vamos a empezar con la inspección. Por lo general, la inspección de la cadera comienza en una observación cuando un paciente entra al consultorio. Aquí es importante observar las dos fases de la marcha. La primera es el apoyo. El apoyo se refiere a cuando el pie se encuentra en el suelo soportando el peso de la persona y corresponde al 60% del ciclo ambulatorio. Mientras que el balanceo, que es cuando el pie se desplaza hacia adelante sin soportar el peso corporal, corresponde al 40% del ciclo. Es importante observar la amplitud de la marcha, o sea, la distancia que hay entre los dos pies, el desplazamiento de la pelvis y la flexión de la rodilla. Por lo general, la amplitud base a talón, de talón a talón, es de 5 a 10 centímetros, entonces es importante ver que esta sea pues más o menos de esa distancia. La marcha debe ser con un ritmo suave y continuo. Siguiente. Cuando estén en la clínica y en la sala de espera, pueden ustedes observar la marcha de los pacientes y se van a darse cuenta que luego los adultos mayores ya no bracean. Ajá, y bueno, también es importante observar que se esté dando la lordosis lumbar o la curvita que tenemos como en la espalda. Es importante evaluar la simetría de los miembros y la inspección a la cara anterior y posterior de la cadera en busca de alguna atrofia muscular o de algún hematoma. Siguiente. Esto de la marcha es importante porque, por ejemplo, en alguna luxación, artritis o debilidad en los abductores de la cadera, puede hacer que la pelvis se incline como al otro lado, o sea, al lado contrario. Y se origina una marcha que se conoce como una marcha de pato. En el GIF se puede ver cómo camina, como contoneándose un poquito. Siguiente. Una falta de flexión en la rodilla también interrumpe el patrón suave de la marcha y provoca un balanceo de la pierna de un lado hacia el otro, como en el video. Siguiente. Bueno, aquí les puse unos videos para la palpación. En decúbito lateral, primero le das play, por favor. Bueno, me parece que no se escucha, pero lo muy importante de palpar aquí es el trocante mayor, la espina ilíaca, la tuberosidad isquiática, la cresta y como ya se los había mencionado en la anatomía. Mientras que en decúbito prono, le das play. Igual, el trocante mayor, la espina ilíaca, la tuberosidad isquiática, la cresta ilíaca, son importantes en la palpación. Ahí les puse los videos para que los chequen. Siguiente. Hablando de las estructuras inguinales, es importante que con el paciente en decúbito supino se le pida que ponga el talón del miembro que desea examinar sobre la rodilla contraria. Se palpa el ligamento inguinal en toda su longitud, desde la espina ilíaca hasta el tubérculo del pubis. Y aquí es importante que palpemos la región inguinal sin olvidar las estructuras de acuerdo a su orden, que son ligamento, nervio, arteria y vena. Ya que cualquier abultamiento en el ligamento pues, puede indicar una hernia inguinal o a veces un aneurisma. Igual algún dolor en la palpación de la ingle puede asociarse a sinovitis de la cadera, a una bursitis o a un posible absceso del psoas. Siguiente. Siguiente. No, perdón. El dolor con la palpación, perdóname. El dolor con la palpación en la cara posteroexterna del trocante mayor puede ser característico de una tendinitis localizada o un dolor en la bursitis isquiogluta, que se conoce como nalga de tejedora, puede ser confundido con la ciática, ya que está muy cerca del nervio ciático. Igualmente, una presencia de dolor en la articulación sacroiliaca indica una sacroilitis. Siguiente, ahora sí. Para evaluar la amplitud de movimiento tenemos las siguientes maniobras. La primera es la flexión.
El paciente en decúbito supino se va a colocar la mano debajo de la columna lumbar del paciente y se le va a pedir que flexione la rodilla hacia el talón con firmeza y trate de llevarla hasta el abdomen. Aquí es importante observar que la cadera puede flexionarse aún más con la rodilla flexionada, porque los ligamentos están relajados. En la extensión, se le pide al paciente en decúbito prono que extienda el muslo hacia nosotros en dirección posterior, como se muestra en las imágenes. Siguiente. En la abducción se estabiliza la pelvis presionando sobre la espina ilíaca con una de las manos y con la otra se sujeta el tobillo y se separa el miembro extendido hasta que se note que la espina ilíaca se mueve. Mientras que en la aducción se hace casi lo mismo, lo único que cambia es que se aproxima el miembro inferior cruzándolo sobre la pierna opuesta. Siguiente. La rotación externa e interna, se le pide al paciente que flexione la cadera y la rodilla a 90 grados. Se estabiliza el muslo con una mano y se sujeta el tobillo con la otra. Y se balancea el miembro inferior hacia adentro para verificar la rotación externa y hacia afuera para verificar la rotación interna. Siguiente. Bueno, me faltó aquí mencionar que en padecimientos como la artrosis de cadera es frecuente que se restrinja la abducción y una limitación en la rotación interna y externa pueden ser indicadores de enfermedad de cadera como una artritis. Entonces, bueno, eso es todo de cadera y vamos con rodilla. Ya, siguiente. Bueno, la rodilla es la articulación más voluminosa del organismo. Y como no posee una estabilidad intrínseca, depende de 4 ligamentos, que son los encargados de sujetar las articulaciones del fémur y la tibia. Tenemos los ligamentos colaterales interno y externo. Estos se encargan de proporcionar una estabilidad interna y externa a la rodilla. Tenemos también el ligamento cruzado anterior, que es el encargado de impedir que la tibia se deslice hacia adelante en relación al fémur. Y el ligamento cruzado posterior impide que la tibia se deslice hacia atrás con relación en fémur. En los músculos tenemos el cuádriceps, que se encarga de extender la rodilla y cubre las caras anteriores, interna y externa del muslo. Mientras que los músculos del compartimiento femoral posterior flexionan la rodilla. Siguiente. Siguiente. Igual, la inspección también se evalúa aquí con la marcha. De igual manera se evalúa que sea un flujo rítmico y suave. La rodilla debe extenderse al talonear y flexionarse en todas las demás fases del balanceo y el apoyo. Hay que verificar el alineamiento y el contorno de las rodillas, que no estén aumentadas de volumen o que no haya hematomas. Y se deben examinar si se desaparecen las concavidades normales que hay alrededor de la rótula en la bolsa suprarrotuliana. Siguiente. Bueno, para la palpación puse un video. Me parece que no se escucha. Personalmente yo recomendaría que lo vieran porque a mí como que al leer las instrucciones de palpación me costó un poquito como entenderlas. Entonces ya con el video como que quedaron más claras. Creo que no hay manera que se oiga. No, ¿verdad? Pues no, pero bueno, ahí más o menos va describiendo lo que va palpando. Y bueno, si quieres le damos a la siguiente. Bueno, y vamos con las amplitudes de movimiento y maniobras. Siguiente.
Bueno, primero se evalúa la flexión, que se evalúa doblando o flexionando la rodilla en decúbito supino, o bien se le pide al paciente que con la punta de los dedos toque el suelo. En la extensión se evalúa pidiéndole al paciente que extienda su pierna o que se ponga de cuclillas y después intente levantarse. La otra. Mientras que en la rotación interna se le pide al paciente sentado que aproxime la pierna hacia la línea media y en la externa que aleje la pierna de la línea media. Siguiente. Tampoco se va a escuchar, pero bueno, hay pruebas muy importantes aquí en para checar el funcionamiento de la rodilla. Una de ellas se llama McMurray y esta consta con el paciente debe estar en decúbito supino y se le va a pedir que flexione el talón y flexione la rodilla. Y con la mano que se agarra la rodilla y los dedos, se gira la pierna hacia adentro y hacia afuera. Y luego se empuja sobre el lado externo para aplicar una fuerza en valgo sobre el lado interno de la articulación. Al mismo tiempo rota la pierna hacia afuera y la extiende lentamente. Como repito, la verdad a mí me gustaron más los videos porque me hicieron como que entenderlo mejor, entonces les recomiendo que los vean cuando tengan tiempo después. Siguiente. Un chasquido o un ruido en la cara interna de la rodilla puede indicar un probable desgarro de la porción posterior del menisco interno, mientras que un desgarro, este desgarro puede desplazar el tejido meniscal, produciendo un bloqueo en la extensión completa de la rodilla. Entonces, como en la imagen, la rodilla se queda como doblada. Siguiente. Igual, hay otra prueba que es la del ligamento colateral interno e interno. Igual, les recomiendo ver los videos, pero a grandes rasgos es una prueba que se conoce como valgo forzada, que es de abducción, y se le pide al paciente en decúbito supino con la rodilla ligeramente flexionada que desplace el muslo unos 30 grados hacia afuera y hacia el borde de la camilla o de donde esté. Y coloque una mano sobre la parte externa de la rodilla para estabilizar el fémur y con la otra en la parte interna del tobillo. Igual les recomiendo en verdad que los vean. Siguiente. Un dolor o una hendidura en la línea articular interna apuntan a una laxitud del ligamentosa o a un desgarro parcial del ligamento colateral interno, mientras que un dolor en la hendidura o línea articular externa apuntan a una laxitud ligamentosa y un desgarre parcial en el ligamento colateral externo. Siguiente. Igual es un video del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Estas son conocidas como la prueba del cajón anterior y, bueno, el signo de cajón anterior y el signo de cajón posterior, dependiendo cada ligamento. Ah, sí, y las anteriores les dicen de bostezo. Sí. Y bueno, en estas, con el paciente, en el caso del ligamento cruzado anterior, con el paciente en decúbito supino y las caderas flexionadas y las rodillas también en 90 grados, y con los pies sobre la camilla, se colocan las manos alrededor de la rodilla y con los pulgares sobre la línea articular, se pide que tire hacia adelante y se observa si se desliza como un cajón por debajo del fémur. Y lo mismo pasa en el ligamento posterior. Siguiente. Les recomiendo ver los videos. Un desplazamiento anterior brusco muestra que los contornos de la parte superior de la tibia y se revela como un signo positivo del cajón anterior. O sea, si el desplazamiento anterior si se desliza, por así decirlo, es un signo positivo de cajón anterior. Si se lesiona el ligamento cruzado posterior al externo proximal de la tibia,
y este se desvía hacia atrás, entonces es un signo positivo del cajón posterior. Siguiente. Bueno, pasando a tobillo y pie. Siguiente. Rápido. Anatomía. El peso total del cuerpo se transmite a los pies a través del tobillo. El tobillo y el pie son los encargados de equilibrar el cuerpo y amortiguar el impacto del golpe del talón y de la marcha. A pesar del grueso amoldillado que podemos ver que tiene el pie constituye el lugar más frecuente para los esguinces y lesiones óseas. Aquí las articulaciones principales del tobillo son la tibia astragaliana y la subastragaliana. Es importante identificar la línea imaginaria, que es el arco longitudinal, que recorre el pie del calcáneo a los dedos del antepié. Y esto es importante por algo que veremos más adelante. También es importante el ligamento deltoideo, que protege la eversión externa, o sea que el talón se doble extremadamente, se rompa. Siguiente. Siguiente. Bueno, igual, para la inspección se evalúa con la caminata, con la marcha, y en este caso se le puede pedir al paciente que haga 3 tipos de caminata. La primera es en puntas, sobre los tobillos y con los bordes mediales de los pies. Aquí es importante evaluar que la caminata no sea forzada, que no cojee, que no haya ninguna deformidad o alguna cosa mala al caminar. Entonces, siguiente. En la inspección también se observan todas las caras de los tobillos y de los pies. Y es importante anotar cualquier tipo de deformidad, nódulo o tumerofacción que puede existir. En este caso les puse algunas imágenes de lo que son, pues, lo más común que podríamos llegar a ver en una inspección. Lo primero es el hallux valgus o el juanete, que es una deformación lateral del dedo gordo del pie y se da por un aumento de tamaño en la cabeza del primer metatarsiano en el lado interno. Otro es el pie plano, que en el arco longitudinal se ve aplanado y el borde interno convexo. Mientras que con la artritis gotosa es visible en la articulación metatarsofalángica y por lo general es doloroso, se siente caliente, se ve enrojecido y un poco oscuro. Siguiente. En cosas que podríamos encontrar en las uñas de los pies, está, por ejemplo, la uña encarnada, que es cuando el borde de la uña se incurva hacia adentro, lesionando el pliegue ungual lateral. Este suele ser doloroso y se suele encontrar enrojecido. Pliegue unguial y le martillo. conocemos como onicocriptosis. Ok. Mientras que, otra afección es el dedo en martillo, que se da frecuentemente en el segundo dedo del pie y se caracteriza por una hiperextensión en la articulación metatarsofalángica y la flexión de la interfalángica proximal. Y como ven, se ve así como engarrotadito. Y otra afección de los dedos es el callo. Este se da por la presión constante en la zona afectada y suele aparecer sobre el dedo pequeño del pie. Puede ser encontrarse en colores rojos, es doloroso y por lo general es como que la piel se siente engrosada. Se dice que entre el cuarto y el quinto dedo son conocidos como callos blandos. También lo pueden encontrar como hiperkeratosis. Okay. En la planta de los pies podríamos encontrar lo que es una callosidad. Esta es indolora. Igual se encuentra, se ve como piel gruesa o una verruga plantar que se relaciona con el virus del papiloma humano. Y este es característico porque contiene como manchas oscuras, se ve como una galleta de chispitas más o menos. Y bueno, ahí se ve en la imagen más o menos las manchitas. Y también está la úlcera neuropática, que es cuando, esta se da cuando desaparece o disminuye la sensación dolorosa
Por lo general puede estar en pacientes diabéticos y bueno, es indolora por lo mismo de que desaparece la sensación o disminuye la sensación dolorosa. Es profunda y se puede encontrar infectada. Muchas veces este tipo de úlceras pueden llevar a una amputación del pie. Siguiente. Ajá. Aunque solo ahí también existe la neuropatía diabética dolorosa. Entonces a veces sí pueden tener muchísimo dolor. O vaya parestesias o disestesias. Ok. Bueno, vamos con la palpación. La palpación inicia con poniendo los pulgares en la cara anterior de cada tobillo. Se observa si hay algún abultamiento al hacer estas palpaciones, alguna tumefacción o dolor. Se palpa si hay nódulos a lo largo del tendón de Aquiles, se palpa el talón, sobre todo la parte posterior e inferior del calcáneo y la fascia plantar por si llegara a existir algún tipo de dolor. Debemos palpar el malleolo interno y externo, las articulaciones metatarsofalángicas y se comprime el antepié entre el pulgar y los dedos de la mano, ejerciendo presión en dirección del primer y quinto dedo. Perdón, fallas técnicas. Y después también se palpa la cabeza de los 5 metatarsianos y los surcos situados entre ellos, colocando el pulgar sobre el dorso del pie y el índice sobre la cara plantar. Siguiente. Bueno, aquí es importante que si hay algún dolor, por ejemplo, en el calcáneo, podríamos estar advirtiendo sobre algún tipo de espolón óseo. Los espolones son como unas como protuberancias del hueso que se ven como una espinita y son bastante frecuentes. Un dolor localizado en la palpación de la fascia plantar indica una fascitis plantar. Esta se observa después de estar mucho tiempo de pie o con ejercicio de taloneo y también en la artritis reumatoide y en la gota. Un dolor en la palpación a lo largo del malleolo interno podría indicar tendinitis tibial posterior y esta suele ser frecuente en personas que tienen el pie plano. Un dolor en la compresión constituye un signo precoz de artritis reumatoide y la inflamación aguda de la primera articulación metatarsofalángica podría indicarnos gota. Siguiente. Vamos a ver la amplitud de movimientos y maniobras. Siguiente. En este caso, para evaluar la flexión y la extensión, para la flexión se le pide se le pide al paciente apuntar el tobillo hacia el suelo, mientras que para la extensión se le pide apuntarlo hacia el techo. Mientras que en la inversión y en la inversión se le pide al paciente que gire el talón hacia adentro y en la eversión que gire el talón hacia afuera. Si le puedes dar play al video de inversión y eversión, porfis. Es como tal difícil que el paciente siga así la instrucción, ¿no? Bueno, lo que a mí me gusta hacer es como que yo ponerles el ejemplo, ya sea que mueva mi tobillo o mueva yo mi mano, si le digo hágalo para adentro, hágalo para afuera, y como que así es más sencillo para ellos seguir la instrucción. También cuando estábamos explorando pues miembros superiores, pues ahí voy haciendo yo la Macarena para que él me siga. Ni han de Sí. saber qué es la Macarena, lo investigan. No, sí. Siguiente. Bueno, hay algo que se conoce como criterios de Ottawa. Estos criterios de Ottawa indican que si un paciente que acaba de sufrir un traumatismo y tiene dolor con la palpación, en las caras posteriores de cualquiera de los malleolos, sobre todo el interno, y le cuesta trabajo dar 4 pasos, se sospecha de una fractura de tobillo. Y bueno, la lesión más frecuente es el esguince de tobillo. Este limita la inversión y la flexión plantar, lo cual causa mucho dolor y limita la funcionalidad del pie. Siguiente. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la columna vertebral.
Vamos a empezar con un poco de anatomía. Tenemos un total de 33 vértebras. 7 serán cervicales, que van de C1 a C7. Tenemos 12 torácicas, que van de T1 a T12. Y 5 lumbares, que van de L1 a L5. Tenemos 5 que forman parte del sacro y 4 que forman parte del coxis. Estas son fusionadas, es decir, están unidas. También es importante mencionar la función de la columna vertebral. Esta nos ayuda a la protección de la médula espinal, raíces nerviosas, etc. Y sirve de sostén como soporte estructural. Los discos vertebrales ayudan a absorber impactos durante actividades como correr, saltar, caminar, etc. Y son puntos de unión para músculos de espalda y costillas. Existen algo llamados las curvaturas primarias, que son las curvaturas con las que nacemos. A estas se les llama o se les da el nombre de cifosis. Estas tienen en su cara anterior son cóncavas y en su cara posterior son convexas. Y tenemos las curvaturas secundarias, que son las curvaturas que se van desarrollando. Estas curvaturas secundarias tienen una cara convexa anterior y una cara cóncava posterior. Las vértebras cervicales forman parte de estas curvaturas secundarias y se les llama lordosis cervical secundaria. Estas se desarrollan al levantar la cabeza o por necesidad de estar observando y todo eso. Tenemos las vértebras torácicas que forman parte o que vienen de nacimiento y se les llama cifosis torácicas primarias. Tenemos las vértebras lumbares, que se les da el nombre de lordosis lumbares secundarias, y estas comienzan a desarrollarse al gateo, después al sentarse, y completan esta transformación cuando ya se puede estar en bipedestación. Y por último, el sacro y el coxis forman parte de estas curvaturas primarias con las que se nacen, y se llaman cifosis sacroprimarias. Existen dos tipos de vértebras, las vértebras típicas, que son estas que normalmente conocemos, que tienen su cuerpo vertebral, que es un cuerpo esponjoso que aumenta de área conforme más va bajando, porque van cargando más peso. Tenemos el foramen vertebral o agujero, que está compuesto de pediculosis y láminas. Y tenemos 7 procesos, que son De dos procesos pedículos y láminas, porque sí, pediculosis son los sí, es lo de piojos. los piojos. Perdón, pedículos y láminas. Le voy a corregir ahí. Y tenemos los 7 procesos. 2 procesos son transversales, 4 procesos son articulares. De estos, 2 son superiores y 2 son inferiores. Y tenemos un proceso espinoso. Y el segundo tipo de vértebras que tenemos son las vértebras atípicas. Son aquellas que no cumplen con lo mencionado en las vértebras típicas o tienen algo diferente, algo que las caracteriza. Y bueno, aquí tenemos como un cuadro comparativo de cómo encontramos las diferencias de las características de las vértebras entre cervicales, torácicas y lumbares. Por ejemplo, el cuerpo vertebral en una cervical va a ser rectangular y va a ser más pequeña porque todavía no carga mucho peso. El proceso unciforme va a rodear el cuerpo vertebral. En las torácicas van a tener un poco de forma de corazón, de hecho hasta abajo se puede ver como este corazón medio volteado, y va a tener hemicarillas costales, que es donde se van a insertar la cabeza de las costillas, que aquí abajo les puse una imagen como de costilla que tiene su cuerpo, su tubérculo, que son los que se articulan con el proceso transverso, la cabeza de la costilla que se articula con las hemicarillas de las vértebras torácicas y el cuello de la costilla. En el caso de las lumbares van a tener un cuerpo vertebral en forma de elipse o riñón y estas van a ser mucho más grandes porque ya van a cargar más peso. Los procesos transversos de las vértebras cervicales van a tener un foramen transverso por donde va a pasar la arteria vertebral de C1 a C6. No se menciona C7 porque esta tiene el agujero, pero por ahí no va a pasar esta arteria. En la parte de torácicas, disminuye su longitud de T1 a T12, va a tener una fosita costal, pero no va a ser agujerada.
El proceso transverso de las lumbares va a ser costiforme, va a tener va a tener forma de costilla y van a ser muy largos y delgados. El proceso espinoso de las vértebras cervicales van a ser bífidas y cortas. En el caso de C3 a C5 y van a ser largas en C6. Tenemos aquí como ejemplo que se les puede mencionar, C7 es una vértebra atípica. Se dice que es atípica porque tiene un proceso espinoso muy prominente. Yo me acuerdo que cuando estuve rotando el mes pasado con mi doctora, me dijo que una vez llegó un paciente y le dijo que tenía un hueso salido. Y entonces pues la doctora lo revisa y todo y pues no encontraba el hueso. Y dice que lo que a él se refería del hueso salido era justamente esta prominencia de C7, de este proceso espinoso. Entonces, es importante conocerlo porque algunas personas pueden creer que es algo anormal o patológico y sin embargo es algo completamente normal. Simplemente es una vértebra atípica, es esta prominencia que forma con el proceso espinoso C7. En el caso de la vértebra torácica del proceso espinoso, casi no se sienten porque tienen una desviación hacia abajo. Son muy largas, pero estas no son como rectas. Llega un momento en el que van desviándose hacia abajo. El proceso espinoso de las vértebras lumbares tienen forma de hacha y son cortas. Y bueno, aquí les dejo el cuadro para que puedan checarlo más adelante. Como vértebras atípicas, tenemos el sacro y el coxis justamente porque son vértebras que están fusionadas. Tenemos aparte como vértebras atípicas, tenemos en la parte de cervicales a C1, que también es llamado atlas. Es atípica porque no tiene ni cuerpo ni proceso espinoso, se presentan como una masa lateral como se puede ver en la imagen. Tenemos C2, que también es llamado ASICS. Este no tiene un cuerpo vertebral completo, por eso es considerada atípica. Tenemos C6, que es considerada atípica por su tubérculo carotideo, y C7, que es justamente los que les mencionaba hace rato, por este proceso espinoso que es más largo y prominente, a diferencia de las otras vértebras cervicales. En la parte de las torácicas tenemos como vértebras atípicas a T1, T10, T11 y T12. Y en la parte de lumbares a L1 y L5. La inspección va a iniciar cuando el paciente ingresa al consultorio. En primera instancia debemos de observar la posición de la cabeza. Esta debe de estar erguida y perpendicular al suelo y debe de existir una pelvis basculada, es decir, no debe de el paciente como caminar de lado o alguna de estas cosas van a resultar en algo patológico. Debe de existir una marcha correcta, como ya lo mencionó mi compañera, o en caso de algo patológico, pues debe de estar como anormal, ¿no? En el caso de una hemiplegia o en el caso de las personas con Parkinson, también tiene cierta marcha especial. En el caso también vamos a revisar la alineación o desalineación de la parte de atrás de todo lo que es la columna. Y se deben observar posturas antiálgicas, ampollas o si existen cicatrizaciones, si hay alguna alteración de color o si hay asimetría entre las estructuras de cada lado. Para una mejor inspección de esta zona es recomendable que el paciente muestre el área desnuda de la parte de la columna vertebral. Y bueno, aquí tenemos imágenes, como mencionaba, existen marchas que son patológicas, como la hemiplegia, el parkinsonismo, la apraxia. También están incluso, podemos ver como ciertas posturas al momento del que el paciente se sienta, si tiene cierta flexión de la cabeza normal o si presenta alguna como una forma de sentarse poco usual o patológica. Como mencionaba, la alineación o desalineación de la columna, que se puede ver como que va de lado, la forma normal es que esté como recta, y muchas veces podemos ver esta desalineación cuando el paciente está como
que de lado, camina de lado y lo podemos ver en esta imagen de abajo. Debemos revisar el dorso en busca de zonas de enrojecimiento y señales cutáneas poco comunes. Por ejemplo, revisar la presencia de lipomas que se pueden asociar a espina bífida o una zona vellosa puede indicar defecto óseo de columna. También tenemos manchas vellosas que se les llama barba de fauno y estas pueden reforzar la posibilidad de alguna patología ósea. Tenemos unas manchas color café con leche que pueden indicar neurofibromatosis o manchas color vino tinto de nacimiento que se asocian a una espina bífida. Ya no quiere. No, ya no agarré. A 10 diapositivas de terminar, ya no quiso. Sí, ya se paró. Déjame, me vuelvo a salir y vuelvo, bueno, de la presentación. Creo que ya. Sí, se ve. Algunas patologías que podemos observar en la parte de inspección y en la columna vertebral, tenemos como primera la escoliosis, en la que se observan unos hombros desnivelados y se observa cierta curvatura en la columna y las caderas también se ven como desalineadas, desniveladas. Esto es anormal y se podría decir, o muchas veces lo describen como una columna en forma de S. Esta viene de nacimiento. Tenemos también la hipercifosis. Estas se adquieren por cargar mucho peso, por malos hábitos de postura. Cuando, por ejemplo, ahora que todos estamos con el celular, como que muchas personas adquieren esta postura por estar todo el tiempo con la cabeza agachada, ¿no? Viendo el celular. Es una curvatura aumentada en la parte de las vértebras cervicales. No, de las dorsales. La cifosis es cuando está aumentado en las dorsales. Que es la que le llaman la jorobita. Bueno, ¿sí me escucho? Ya te escuchas. Sí, como mencionó la maestra, tenemos esta cifosis y justamente como lo mencionó la maestra, es como la conocida joroba. También tenemos la hiperlordosis, que es muy común en las mujeres embarazadas, pues por cargar el peso de el feto o personas con exceso de peso, ya que se tiene cierto peso extra en el abdomen y esto es temporal y puede regresar a la normalidad. Y es como se observa aquí en la imagen, como que se mueve hacia enfrente y ahí esto es por el peso que cargan. También tenemos el esguince cervical, que es justamente que se da como más por accidentes automovilísticos y es como esta hiperextensión seguida de una hiperflexión que provoca una lesión a nivel cervical. Esta causa dolor y puede haber debe de ser valorada, ya que al momento puede que no duela, pero después pues es muy peligroso, ¿no? Bueno, para la palpación, vamos a dividir la columna en dos. Primero sería la columna cervical, que en este caso bueno, empezamos la palpación palpando la apófisis espinosa de cada vértebra. Esto se puede hacer con el paciente de pie o sentado como en el video. Y bueno, palpamos las articulaciones interapofisiarias de las vértebras cervicales situadas a cada lado, a 2.5
centímetros de las apófisis espinosas de C2 a C7. El siguiente. Y en la región lumbar debemos verificar si hay alguna prominencia o como un escaloncito en la apófisis espinosa en relación con las vértebras superiores conforme vayamos palpando. Es importante palpar la articulación sacroiliaca y los músculos paravertebrales. Siguiente. Así es, aparte se me había pasado decirles, o sea, a veces el paciente llega y dice, es que vengo porque me duele la cadera, pero para ellos la cadera no es nuestra cadera, o bueno, la articulación eh, propiamente de la cadera, sino que le llaman cadera a la región lumbar o incluso a la región de las sacroiliacas. Entonces, por eso es importante explorar para saber como que él a qué se refiere con el dolor de cadera. Bueno, si se encuentra algún escalón en la palpación, podría tratarse de una espondiolistesis o un desplazamiento anterior de alguna vértebra que podría llegar a Espondilolistesis, comprimir. que están como movidas. Ajá, sí. Y esto podría llegar a comprimir la médula espinal. Un dolor en la palpación de las vértebras también podría llegar a hacer pensar en alguna fractura. Un dolor en la palpación de la articulación sacroiliaca podrías llegar a hacer pensar en la sacroilitis o en la espondilitis anquioscilante. Es importante notar si hay alguna marca de nacimiento o alguna mancha vellosa, un lipoma, porque podría llegar a tratarse de algún defecto óseo como la espina bífida. Siguiente. Siguiente. Ya por último, en las amplitudes de movimientos y maniobras, para evaluar la columna cervical en flexión, se le pide al paciente tocarse el pecho con la barbilla y en extensión se le pide que levante la cabeza o mire hacia el techo. Mientras que en la flexión lateral y en la rotación se le pide en flexión lateral tocarse el hombro con la oreja y en rotación mirar por encima del hombro. Siguiente. Alguna limitación en la amplitud del movimiento podría tratarse de artritis o algún dolor por traumatismo o espasmo muscular, como por ejemplo la tortícolis. Es importante evaluar cualquier manifestación o signo de dolor porque en el cuello, en el hombro o en el brazo para descartar la comprensión de la médula o de las raíces nerviosas cervicales. La siguiente. En los movimientos para la columna lumbar, en flexión, se le pide al paciente inclinarse hacia adelante e intentar tocar la punta de los pies, mientras que en extensión se le pide inclinarse un poquito hacia atrás. En flexión lateral, se le pide que gire por la cintura hacia uno de los lados o que intente tocar su pantorrilla. Y en rotación se le pide girar de un lado hacia el otro. Siguiente. La deformidad del tórax al inclinarse hacia adelante podría indicar una escoliosis. La disminución en la movilidad de la columna podría tratarse de espondilitis anquioscilante o de artrosis. Siguiente. Y esas son nuestras referencias.